Algo nuevo está cazando a las enormes pitones de Florida. Durante años, estas serpientes dominaron los Everglades como depredadores supremos indiscutibles, animales capaces de tragarse caimanes enteros, de vaciar humedales completos de toda vida, y que no le temían absolutamente a nada de lo que se moviera por esas aguas. Entonces los biólogos que las rastreaban empezaron a perderlas. Una señal de radio tras otra se apagó, y en cada coordenada a la que llegaban no había cadáver, ni sangre, ni rastro alguno de que algo hubiera ocurrido. Solo el transmisor, aún pitando, aún pulsando de manera constante desde el interior de algo que se había tragado a un depredador supremo entero y había desaparecido de regreso hacia las aguas oscuras. Entonces, una cámara finalmente capturó lo que estaba haciendo eso, y las imágenes dejaron a toda una sala llena de biólogos completamente sin palabras. Los datos que desaparecían. Déjenme dar un paso atrás y contarles cómo empezó todo esto. Porque el asunto comenzó siendo la ciencia más rutinaria que uno pueda imaginar. Bartoshik y su equipo en la Conservancy del suroeste de Florida llevaban a cabo lo que sobre el papel parecía un estudio de campo estándar por los humedales del Picayune Strand y los bordes de la Reserva Nacional Big Cypress. Transmisores quirúrgicos implantados en pitones birmanas, rastreo por radio a través del pantano, corredores de movimiento, rangos de caza, datos de supervivencia recopilados día tras día con el equipo de pitones de la Conservancy y la colaboración del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos. El tipo de trabajo lento, metódico y poco glamuroso que termina en una base de datos, en lugar de aparecer en las noticias. Esto es lo que hay que entender antes de que algo de lo que viene a continuación tenga sentido. En los Everglades, la pitón birmana es lo más alto de la cadena, el depredador supremo, la criatura que todo lo demás aprendió a temer. Es el animal que se come a los caimanes, que se traga venados enteros, que vacía un humedal y sigue alimentándose. Se suponía que nada en ese pantano podía tocarla. Esa era precisamente la razón por la que estos investigadores rastreaban pitones, para entender al monstruo, no para descubrir qué se lo estaba comiendo. Día tras día, aguantaban entre aguas que les llegaban al pecho y seguían las señales. El calor aplastaba como un peso. Las raíces de los cipreses se enganchaban en sus botas, y la hierba sierra era suficientemente afilada como para abrirles la piel sin ningún aviso previo. Los transmisores en sí mismos eran importantes. No eran simples etiquetas frágiles pegadas a una escama. Eran unidades quirúrgicas implantadas dentro de los animales, construidas para transmitir durante meses, construidas para seguir pulsando a través de kilómetros de tierras inundadas, sin importar a dónde fuera la serpiente. Por eso, cuando una se apaga, el primer pensamiento es un fallo del equipo, una batería muerta, una unidad dañada por el agua. El primer pensamiento nunca es que la serpiente misma haya simplemente desaparecido. Las pitones de ese tamaño no desaparecen sin más. Y entonces la señal empezó a apagarse, pero no los transmisores. Ese es el detalle que tiene que quedar claro. El equipo seguía pulsando puntualmente cada pocos segundos, un latido electrónico limpio que transmitía desde un punto fijo dentro del pantano. Eran las pitones conectadas a ese equipo las que estaban desapareciendo. La pitón 19 fue la primera. 3 semanas de datos limpios y consistentes, patrones de movimiento, ciclos de descanso, ventanas de actividad, todo predecible y normal. Y después, quietud total. No la quietud de un animal de sangre fría ralentizándose en una mañana fresca. No un intervalo de descanso entre cacerías, sino esa quietud específica y absoluta que solo significa una cosa.
El equipo se abrió paso entre cipreses, hierba sierra y aguas estancadas para llegar a las coordenadas. Y cuando llegaron, cada persona se quedó paralizada en el mismo instante. Sin cadáver, sin sangre, sin marcas de arrastre, sin piel mudada, sin nada perturbado en ninguna dirección. Solo ese pulso suave y constante, transmitiendo desde el interior del estómago de algo más. Rodearon el lugar, revisaron el agua, la maleza, la línea de árboles cercana, siguieron la señal hasta su origen, y sencillamente no había nada. Nada salvo el transmisor pitando desde el barro, una pista sin escena del crimen todavía adjunta. Algo se había tragado a su pitón entera, transmisor incluido, y fuera lo que fuera, seguía ahí afuera, moviéndose aún digiriendo. Piensen por un momento en lo que eso requiere. Una pitón birmana no es una presa. Es un constrictor musculoso y de crecimiento rápido, la criatura de la que huyen otros animales. Y algo en ese pantano había acabado con una de ellas de forma tan completa que un equipo entrenado, parado exactamente en ese punto, no encontró ni un solo rastro de lo que había ocurrido. Una escena del crimen. En octubre de ese mismo año, otras 2 señales se apagaron. 2 pitones más desaparecidas sin cadáver, sin evidencia, sin una gota de sangre. 2 transmisores más pulsando pacientemente desde coordenadas donde antes había animales vivos. Una vez es casualidad, un evento entre 1000 que podrías dejar de lado y probablemente nunca volver a ver. Pero esto ya eran 3. 3 serpientes, 3 transmisores, cada uno recuperado desde el interior de algo que el equipo no pudo identificar. Algo que seguía ahí fuera cazando en un pantano repleto de investigadores y cámaras. Y ninguna persona lo había visto jamás. Así que tomaron lo poco que tenían y lo llevaron al laboratorio para hacer radiografías. Y luego se quedaron frente a la pantalla de imágenes completamente en silencio. Una de las personas involucradas dijo después que lo que estaban haciendo había dejado de parecerse a la ciencia y había empezado a sentirse como una investigación criminal. Un CSI de vida silvestre parado sobre un pedazo de pantano donde debería haber un cuerpo. Porque eso era exactamente lo que era. Ya no estaban rastreando pitones. Estaban investigando sus muertes sin sospechoso, sin arma y sin ningún marco de referencia para lo que buscaban. La columna vertebral de una pitón intacta, enrollada dentro del estómago de otra cosa. El transmisor quirúrgico aún allí, aún funcionando, aún enviando su señal desde el interior de un depredador al que nadie podía nombrar. Uno de los animales que reconstruyeron a partir de los datos había pesado más de 50 libras y medía casi 13 pies de largo, su cuello destruido, su cuerpo encontrado enterrado bajo maleza. Algo había matado a un depredador ápice de ese tamaño, lo había consumido entero y había regresado al agua. Una pitón birmana de 13 pies no es presa de nada en ninguna versión de ese pantano que alguien haya mapeado jamás. Es la criatura que vacía un humedal, y algo la había tratado como una comida ordinaria. Bartoszek lo llamó después el momento más surrealista de sus 20 años en el campo. 20 años aprendiendo cada animal en esos pantanos, cada huella, cada marca de dientes, cada manera en que algo puede morir allí. Y estaba parado frente a una imagen que no podía explicar. Hay que notar lo que esa imagen descartó en silencio. Lo que sea que hizo esto no despedazó a la pitón ni la dejó en trozos para que se pudriera. Tomó al animal completo en una sola pieza, huesos y transmisor incluidos, y lo mantuvo dentro el tiempo suficiente para comenzar a digerirlo. Eso no es carroñerismo. Eso no es oportunismo. Eso es un depredador construido para tragarse algo casi de su mismo tamaño de forma deliberada. Y la lista de animales en Florida capaces de eso
está casi completamente vacía. El ejército invisible. Esta es la cuestión con la pitón birmana. No pertenece aquí, en absoluto. Este animal evolucionó al otro lado del planeta. En las selvas tropicales y los humedales del sureste asiático, en Myanmar, Tailandia y Vietnam. Esos lugares pasaron millones de años construyendo redes alimentarias diseñadas específicamente para mantenerla bajo control. Depredadores que la cazaban, competidores que la desplazaban, presiones de enfermedades que la diezmaban. Un sistema invisible completo de restricción biológica refinado a lo largo del tiempo geológico. Nada de eso cruzó el océano con las serpientes. El comercio de mascotas exóticas de los años 80 y 90 envió miles de pitones bebé a los Estados Unidos. Eran baratas, visualmente llamativas y fáciles de vender a personas que no tenían ni la menor idea de lo que realmente estaban comprando, porque luego las crías crecieron, se estiraron hasta los 15 pies, 18, 20, y las personas que habían querido una mascota exótica manejable tomaron una decisión tranquila y catastrófica. Las llevaron en coche a los canales, a los humedales y a los márgenes de los Everglades y las soltaron. Armas vivientes liberadas en un paisaje sin ninguna memoria evolutiva de lo que era siquiera una pitón birmana. Luego, en 1992, el huracán Andrew arrasó el sur de Florida y destrozó instalaciones comerciales de cría, liberando a cientos de ejemplares más directamente en la naturaleza en una sola noche. Lo que había sido una fuga lenta se convirtió en un torrente. Esas serpientes llegaron sin depredadores naturales que las esperaran. Nada había evolucionado para cazarlas. Nada había aprendido a temerlas. Entraron al paraíso como máquinas perfectas de matar y simplemente comenzaron a alimentarse. Y lo que vino después es casi difícil de pronunciar en voz alta. Las poblaciones de mapaches en las regiones afectadas cayeron un 99,3%. No declinaron, se derrumbaron. Las zarigüeyas disminuyeron un 98,9%. Los linces rojos cayeron un 87,5%. Los conejos de pantano, las ratas almizcleras, los conejos de cola blanca, borrados funcionalmente de lugares donde habían vivido durante miles de años. Ciervos de cola blanca adultos tragados enteros. Caimanes americanos, supervivientes acorazados del evento de extinción que mató a los dinosaurios, consumidos en una sola comida. Decenas de especies de aves extraídas del estómago de pitones, incluyendo aves migratorias que habían volado desde Canadá para pasar el invierno en Florida. Esto no sucedió a lo largo de siglos. Ocurrió en cuestión de décadas. En algunos lugares, en apenas unos pocos años. El Dr. Frank Mazzatti, ecólogo de vida silvestre de la Universidad de Florida que lleva más de 20 años estudiando esta invasión, ha estimado la población de pitones en decenas de miles, posiblemente en cientos de miles. Un ejército invisible, perfectamente camuflado, infinitamente paciente, desmantelando silenciosamente uno de los ecosistemas más irreemplazables de América del Norte desde adentro. Y la gente lo intentó todo. El gobierno federal prohibió las importaciones y clasificó a la pitón como fauna silvestre dañina. Florida lanzó programas de recompensas, entrenaron perros de detección, sobrevolaron el pastizal de sierra con drones térmicos, organizaron competencias de captura que atrajeron cazadores de todo el país, muestreo de ADN ambiental, monitoreo acústico, levantamientos térmicos aéreos, múltiples agencias, hasta el ejército. El cuerpo de ingenieros fue convocado para coordinar la respuesta. Nada cambió la situación. Cada investigador serio que dedicó tiempo real a este problema terminó llegando a la misma oscura conclusión. La formulaban con cuidado en las solicitudes de subvenciones y sin rodeos tomando café, pero siempre era la misma. Las pitones habían ganado. Los Everglades se estaban perdiendo.
Mazati lo dijo claramente, de pie en el campo después de 3 semanas en el agua. El ecosistema estaba siendo devorado vivo, y no existía ningún depredador capaz de detenerlo. Nadie lo discutió. Los números no dejaban margen. Y entonces los transmisores comenzaron a apagarse en los monitores de Bartok. Y la respuesta que llegó fue una que nadie en todo el estado había pensado en modelar. Todas las respuestas estaban equivocadas. Algo estaba devorando depredadores del más alto nivel, sin dejar rastro alguno, y regresaba al pantano como si nada hubiera ocurrido. Eso era lo que sabían. Todo lo demás lo entendieron mal. Una teoría a la vez. Un caimán gigante fue el primer candidato obvio, el ápice del ápice ahí afuera. Pero la evidencia se negó a cooperar. Los caimanes aplastan, dan el rodillo de la muerte. Dejan daños catastróficos e inconfundibles en el lugar de la matanza, huesos destrozados, tejido desgarrado, restos parcialmente consumidos esparcidos en un área amplia. Esas pitones desaparecidas no presentaban nada de eso. Sin heridas, sin marcas, simplemente desaparecidas. Un puma de Florida. Los pumas tienden emboscadas. Muerden a través del cráneo o la columna vertebral. Dejan heridas punzantes, marcas de garras, la firma inequívoca de un gran felino en acción. No había nada. Ni pelo enganchado en la vegetación cercana, ni arañazos, ni huellas de patas en el barro. Un oso negro. Poderoso, oportunista, capaz de cosas sorprendentes. Pero los osos no se tragan serpientes de 4 metros de una sola pieza. El mecanismo simplemente no encajaba. Recorrieron cada depredador importante en la cadena alimentaria de los Everglades. Halcones, búhos, otras grandes constrictoras, examinados y descartados uno por uno. Lo que fuera que estuviera haciendo esto, operaba mediante un método que sus modelos ni siquiera podían generar. Así que hicieron lo único que puede hacer un equipo de investigación sin respuestas. Instalaron cámaras en toda el área de estudio, apuntando a cada lugar donde una señal había dejado de transmitir, y esperaron. Semanas de grabaciones vacías, el pasto doblándose con el viento, aves quietas trabajando en las aguas poco profundas, algún mapache cruzando ocasionalmente el encuadre. Hora tras hora de la ciénaga, haciendo exactamente lo que hacen las ciénagas, que es nada dramático y nada útil. Las cámaras de campo no tienen ningún interés en tus plazos. El equipo cambiaba tarjetas de memoria, reemplazaba baterías, se sentaba en la oscuridad revisando grabaciones, y no encontraba nada. Entonces, una mañana, un investigador abrió un clip, y toda la sesión de revisión, música, se detuvo. Nadie en esa sala dijo nada durante un buen rato. El depredador no era un caimán, ni una pantera, ni un oso, ni un halcón, ni nada que hubiera figurado en la lista de nadie. Ni siquiera era grande. El metraje, lo que mostraba la cámara, era una serpiente de cuerpo grueso y oscuro, pesada y musculosa, completamente inmóvil entre la hojarasca a orillas del agua, invisible sobre la vegetación en descomposición que había debajo. Una emboscada perfecta. El tipo de cosa sobre la que uno podría pasar directamente en un sendero sin siquiera registrarla. Y entonces se movió. Explosiva, quirúrgica, instantánea. Se abalanzó sobre una pitón juvenil antes de que la presa tuviera la menor idea de lo que estaba ocurriendo. El golpe terminó casi antes de que la cámara pudiera registrarlo, sin advertencia, sin preparación, solo contacto e inmediato control. Era una mocasín de agua de Florida, una víbora de foseta venenosa que había habitado exactamente esos humedales durante miles de años. Un animal sobre el que cada investigador de ese equipo había pasado en el sendero 100 veces sin prestarle mayor atención, y estaba cazando una pitón birmana invasora y tragándosela entera. Una serpiente nativa devorando a otra serpiente.
El animal ignorado, el que había estado ahí todo el tiempo, ganando. El metraje la mostraba trabajando lenta y metódicamente, desencajando las mandíbulas alrededor de la cola de la pitón e introduciendo todo el cuerpo por su garganta, centímetro a centímetro, hasta que la serpiente sencillamente desapareció. Sin convulsiones, sin lucha al final. Solo un proceso mecánico y paciente, un depredador haciendo algo que claramente había hecho miles de veces antes, con una presa que resultaba ser una de las especies invasoras más temidas del continente. Y esa fue la parte que más impactó al equipo que lo observaba. Esto no era un evento excepcional. No era algún acto que ocurre una vez cada década por parte de un animal desesperado. Era rutina. La mocasín de agua no estaba improvisando. Estaba alimentándose. Las radiografías confirmaron el resto. En un caso documentado, la mocasín de agua medía entre 86 y 107 centímetros. La pitón en su interior tenía casi la misma longitud. Una serpiente engullendo una presa que se aproximaba a su propio tamaño corporal, llegando justo al límite de lo que alguien hubiera creído físicamente posible. La imagen parecía menos una comida y más una imposibilidad. Una serpiente doblada completamente dentro de otra. Un biólogo del equipo lo describió como ver a la evolución contraatacar en tiempo real. Bartoszek no celebró. No lo llamó una victoria. Se quedó frente a esa radiografía durante mucho tiempo porque lo que confirmaba no era solo un evento de depredación. Era una posibilidad que nadie había modelado. Un mecanismo que nadie había pensado en buscar. Un animal nativo que había estado ahí fuera todo el tiempo haciendo exactamente aquello para lo que fue construido, mientras cada cámara y cada experto en el estado miraban hacia otro lado. El asesino perfecto. En retrospectiva, nada de esto debería haber sorprendido a nadie. La mocasín de agua de Florida, Agkistrodon conanthi, es uno de los depredadores más sistemáticamente subestimados de América del Norte. Los adultos miden entre 76 y 122 centímetros, y algunos individuos excepcionales superan el 1,80 m. Animales pesados y musculosos diseñados para la vida semiacuática. Ciénagas de cipreses inundadas, praderas de pastos anegadas, sistemas de raíces de aguas negras. Exactamente el paisaje al que se incorporó la pitón birmana. Este territorio siempre fue de la mocasín de agua. La pitón simplemente llegó y lo ocupó. Ese famoso despliegue, el cuerpo enrollado, la mandíbula caída, el destello de algodón blanco en la boca, es solo la advertencia. El arma real es invisible. Las mocasines de agua son víboras de foseta. Un órgano sensible al calor ubicado entre el ojo y la fosa nasal, a cada lado de la cabeza, detecta la radiación infrarroja con extraordinaria precisión. Cazan siguiendo el calor. La oscuridad no les representa ningún obstáculo. El camuflaje tampoco sirve de nada ante ellos. Incluso una pitón de sangre fría, ligeramente más cálida que el agua que la rodea tras haber tomado el sol o estar digiriendo, genera suficiente contraste térmico como para ser detectada en la oscuridad total. No hay forma de esconderse de una boca de algodón dentro de su propio territorio. La mayor ventaja de supervivencia de la pitón, ese camuflaje que le permite desaparecer ante equipos humanos de búsqueda situados a apenas unos pasos, resulta completamente inútil contra un animal que caza mediante el calor en lugar de la luz. Y luego está el veneno. Hemotóxico, perfeccionado a lo largo de millones de años para destruir tejidos y células sanguíneas desde adentro. Las mordeduras sin tratamiento conllevan un riesgo real de matar a un adulto sano. Para presas más pequeñas, el desenlace es casi siempre fatal en cuestión de minutos. La boca de algodón nunca necesita ganar una lucha cuerpo a cuerpo. Una pitón mata por constricción. Tiene que envolverse, sujetar, apretar y resistir más que su presa.
Una boca de algodón realiza una picadura precisa y retrocede. El veneno se encarga del resto cuando se enfrenta a una pitón juvenil que todavía no ha desarrollado la fuerza aplastante de un adulto. El enfrentamiento termina antes de que realmente haya comenzado. Y aquí está el detalle que lo cambia todo en esta historia. Se sabe que las bocas de algodón cazan más de 2 docenas de especies de serpientes como parte habitual de su dieta, incluyendo a otras bocas de algodón. Son ofífagas por diseño, por instinto, por millones de años de comportamiento grabado en sus genes. Para una boca de algodón, un reptil alargado de cuerpo blando que vive en el suelo es alimento con una forma conocida. Así que esto nunca fue una habilidad nueva que la invasión las obligó a desarrollar. Esto es simplemente lo que las bocas de algodón han hecho siempre. La pitón birmana era un plato nuevo en un menú muy antiguo. Su forma de abordar presas grandes o peligrosas es precisa y paciente. Atacar y soltar, luego retroceder y esperar. 3 muertes confirmadas en una sola zona de estudio a lo largo de varios meses. Eso es un patrón, no una coincidencia. Los biólogos creen ahora que las bocas de algodón han identificado a las pitones juveniles como objetivos de alto valor y baja resistencia, aprovechando la ventana específica en que una pitón es lo bastante grande para valer la pena, pero todavía no lo suficiente para representar una amenaza. Pero lo que nadie anticipó vino después. Las bocas de algodón no actuaban solas, ni combatían en solitario. Los propios datos de rastreo de Bartoszek habían estado contando en silencio una segunda historia todo ese tiempo. Nadie había reunido el panorama completo hasta que los transmisores lo pusieron en evidencia. De las 19 pitones monitoreadas en el estudio, 5 fueron cazadas por caimanes americanos. Y uno de esos caimanes medía apenas 2,70 metros. Estos supervivientes ancestrales habían estado resistiendo todo el tiempo, en silencio, de forma continua, sin ningún registro, sin retroceder ni adaptarse, para coexistir junto a las pitones, simplemente matándolas. El hecho de que un caimán de 2,70 metros pudiera abatir a una de estas serpientes es muy significativo. Significa que no eran únicamente los enormes caimanes macho quienes hacían ese trabajo. Eran los residentes comunes de tamaño mediano del pantano, los que se encuentran por todas partes en ese ecosistema. Luego, en junio de 2021, una cámara de vida silvestre captó algo sin precedentes en ningún registro científico: un lince rojo. Un animal cuya propia población había sido devastada por esa misma invasión, atacó un nido de pitones. No estaba carroñeando ni tropezando con huevos desprotegidos. Fue directamente contra la hembra que estaba incubando, arañándola con ambas patas delanteras, empujándola hacia atrás con una agresión sostenida, y luego trabajó metódicamente con cada huevo de la puesta, uno por uno. Un lince rojo pesa una fracción de lo que pesa una pitón birmana en su nido. Esa pitón estaba diseñada para defender su nido contra prácticamente cualquier amenaza. El lince entró de todas formas y ganó. Fue la primera evidencia fotográfica jamás registrada de un mamífero nativo atacando activamente un nido de pitón birmana. Estos felinos estaban aprendiendo a desmantelar la invasión desde adentro, desarrollando nuevos comportamientos de caza en una sola vida como respuesta a una amenaza que no había existido una generación antes. Eso no es lo que se supone que debe ocurrir según los libros. Se supone que una adaptación conductual como esta requiere muchas generaciones, no una sola vida. Un ecólogo que vio las imágenes lo resumió con palabras simples. Los linces ya lo habían descubierto antes que los científicos. Las cámaras colocadas sobre zonas inundadas capturaron búhos y halcones extrayendo pitones juveniles de posiciones expuestas al atardecer y al amanecer,
sacándolas del sistema antes de que pudieran convertirse en gigantes capaces de devorar ciervos enteros. Eliminar una pitón cuando mide 45 centímetros significa borrar también cada ciervo, cada ave, cada caimán que habría consumido a lo largo de décadas de vida. Una muerte pequeña realizada a tiempo genera un efecto multiplicador enorme. Los osos negros y las panteras de Florida también fueron documentados atacando pitones en múltiples puntos dentro del área de estudio. Una coalición completa se había reunido en silencio, sin ningún tipo de coordinación. Víboras de foseta entre la hojarasca, rapaces cazando desde el dosel, linces atacando nidos, caimanes en el agua, osos entre la maleza, todos actuando de forma independiente. Todos haciendo simplemente lo que millones de años de evolución los programaron para hacer. Defender su territorio contra algo que no pertenece a él. No hubo ningún comunicado. Ninguna especie convocó una reunión. Convergieron sobre el mismo objetivo desde 5 ángulos completamente distintos y de manera simultánea. Eso debería significar algo. En muchos sentidos, lo hace. Pero quienes trabajan más de cerca con estos datos saben que no pueden llamar a esto un rescate. La matemática brutal, porque hay un número que trabaja en contra de todo lo anterior. Y ese número es despiadado. Una sola hembra de pitón birmana produce entre 12 y 36 huevos por puesta, a veces más. Enrolla su cuerpo alrededor del nido durante todo el período de incubación, haciendo temblar sus propios músculos para generar calor, defendiéndose de cualquier cosa que se aproxime. Estos animales crecen rápido y viven durante décadas. La matemática reproductiva no tiene en cuenta a los defensores reunidos en su contra. Aunque los depredadores ataquen duramente un nido, basta con que sobrevivan unos pocos. Esos sobrevivientes crecen, se reproducen. La curva no avanza en línea recta. Se multiplica. Y ese motor nunca se apaga. Desde que Florida puso en marcha su programa de eliminación, los cazadores humanos han extraído más de 5.000 pitones del medio silvestre. El desafío de la pitón de Florida del año 2024 retiró cerca de 200 animales en un solo fin de semana. Por sí solo, eso parece significativo. Luego se coloca junto a la evaluación de Mazzati, que señala que todo eso combinado apenas araña la superficie. Nadie que haya estudiado este problema en profundidad lo contradice. Las pitones se ocultan de una manera que roza lo sobrenatural. Investigadores han pasado a escasos metros de un animal completamente enrollado y en alerta máxima, sin detectar nada. Extensiones enormes de hábitat sencillamente no pueden recorrerse a pie. Ese es el muro contra el que choca inevitablemente cada esfuerzo. No es falta de voluntad ni de financiación, sino simplemente una ciénaga demasiado vasta y demasiado eficiente para ocultar lo que vive dentro de ella. Y sin embargo, cada acción sigue contando. Cada mordida de una mocasín de agua, cada incursión de un lince, cada caimán que mata una pitón, cada transmisor recuperado del estómago de un animal no identificado. Cada uno es un dato, otro píxel en una imagen que apenas ahora comienza a tomar forma. Cada uno le gana a los Everglades un poco más de tiempo. Tiempo para que los depredadores nativos afinen estos comportamientos y los transmitan. Tiempo para que los investigadores desarrollen mejores herramientas. Tiempo para que el ecosistema recuerde cómo defenderse a sí mismo. Las mocasines de agua no esperaron el permiso de nadie. Simplemente comenzaron a cazar. Los linces no leyeron ningún documento de recuperación. Atacaron. Mientras los humanos redactaban solicitudes de subvenciones y programaban reuniones interinstitucionales, la ciénaga ya estaba contraatacando por sus propios medios. Las cámaras han demostrado que está ocurriendo.
Solo queda una pregunta que las imágenes todavía no pueden responder. La guerra continúa. ¿Está ocurriendo con suficiente rapidez? Esa es la pregunta fundamental, y ahora mismo nadie en este planeta puede responderla con certeza. Si la mocasín que aprendió a atacar pitones juveniles es capaz de transmitir ese comportamiento a través de suficientes generaciones para doblar la curva poblacional. Si el lince que asaltó un nido esta temporada puede cambiar toda la dinámica una década más adelante. Si todo eso junto, las víboras de foseta, los caimanes, los linces rojos, las rapaces y los cazadores humanos trabajando a su lado, suma lo suficiente para superar la matemática reproductiva de una pitón birmana, es algo que nadie puede responder con certeza. Y precisamente esa incertidumbre es lo que hace que personas como Bartók regresen temporada tras temporada a esas aguas negras. El estudio sigue en marcha. Las cámaras siguen grabando. La Conservancy of Southwest Florida está ampliando su red de transmisores, vigilando la señal que más importa, que el ecosistema nativo está cerrando realmente la brecha. Bartók revisa esos monitores ahora con una atención diferente a la que tenía cuando el estudio comenzó. Ya no solo rastrea pitones. Rastrea a los seres que han estado cazándolas en silencio todo este tiempo, y en algún lugar de los Everglades esta noche, en las aguas oscuras del Picún Strand, una boca de algodón está digiriendo un hueco dejado por una pitón. Su transmisor sigue emitiendo un suave pitido desde dentro de ella. A menos de 1 kilómetro de distancia, 100 huevos de pitón están eclosionando. Eso es la guerra entera resumida en un tramo de pantano. Un depredador nativo ganando en silencio en la oscuridad, y 100 nuevos invasores llegando para ocupar exactamente el espacio que él acaba de liberar. La boca de algodón no tiene conciencia de formar parte de algo más grande. Simplemente hace lo que siempre ha hecho, en el único lugar donde ha vivido siempre, frente a algo que nunca debería haber estado ahí. Ninguna beca la financia. Ninguna agencia la autorizó. Simplemente ocurre en la oscuridad cada noche. Así que, esto es lo que quiero de ti antes de que te vayas. Dime en los comentarios, ¿crees que los Everglades pueden realmente recuperarse de esto? ¿O la pitón ya ganó para siempre? Leo a todos. Y dale a suscribir antes de irte, porque las cámaras siguen rodando. El estudio sigue en marcha. Y lo próximo que aparezca ahí afuera podría cambiarlo todo. Quieres estar presente cuando eso ocurra.